Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Aime. Soy agrónomo de profesión. Hoy día vamos a tocar el tema de manejo integrado de la mosca de fruta. Bien, en este curso vamos a ver pues cuáles son los pasos respectivos para un manejo integrado de esta plaga, ¿no? Que es una plaga cuarentenaria. Y pues les doy la bienvenida a todos los participantes. De la misma manera se agradece a la institución CONCIEP que brinda capacitaciones, que brinda especializaciones y diplomados en diferentes temas agronómicos. Bien, antes de iniciar, igual les recomiendo, ¿no? Mantener sus audios apagados a la vez, ¿no? Da también recordarles que vamos a tener un tiempo de, ¿no? Un tiempo de, ¿no? Al finalizar un tiempo de 5 minutos aproximadamente para poder tal vez interactuar, ¿no? Para que puedan hacer sus preguntas, se tendría. Bien, entonces con estas recomendaciones vamos a iniciar, ¿no? Con la clase de hoy día. A ver, antes, por favor, me confirma si logran visualizar la pantalla y si logran escucharme, por favor. Hola, me confirma. Hola, ¿me logran escuchar? Me confirman, por Buenas favor. noches, sí se escucha. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. 63. A ver, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy día. Muchas gracias a todos. Primero, como introducción, vamos a poder conocer la importancia de la mosca del Mediterráneo, la cual es, ¿no? Mosca de la fruta, o lo que es por su nombre, ¿no? Científica, ¿no es cierto? Ceratites capitata, ¿no es cierto? Y ahí tenemos entonces su importancia económica, en donde, ¿no? Su presencia presenta pues restricciones comerciales nacionales e internacionales, ¿no es cierto? El riesgo para más de 1,9 millones de hectáreas de cultivos de los principales productos hortafrutícolas, ¿no? Que son hospedantes de plaga, ¿no es cierto? Como café, lo que es calabacita, chile verde, durazno, guayaba, mango, manzana, melón, naranja, papaya, pepino, lo que es tomate rojo, lo que es la uva, incluso lo que es el arándano, ¿no es cierto? Y que generan aproximadamente una producción anual de 22 millones de toneladas con un valor de producción, ¿no es cierto?, de 189.000 millones 400, ¿no? 470 millones de pesos, ¿no? Esto, SIAP es lo que nos ha, ah, ¿no? informado en 2020. Y entonces es la importancia económica, ¿no es cierto?, que tenemos en lo que es la mosca, no mosca de la fruta. Muy bien. Y también vamos a tener lo que es la importancia biológica, ya en donde la alta capacidad de adaptación climática, ¿no? Va a ser digamos, un factor a favor para ¿no? Para la plaga, ¿no? Para las moscas. Ya, y otro es la alta capacidad reproductiva. Alta porque no vamos a tener de 300, ¿ya? En realidad vamos a tener varias referencias bibliográficas, ¿ya? Según los estudios realizados. Pero ¿a qué se debe que haya estas variaciones? Pues se debe a lo que es el factor climático, ¿no? No podemos comparar pues con zonas subtropicales, zonas tropicales y zonas costeras, que pues eso de la cantidad de huevecillos que produce, ¿no? Va a ser bastante, va a jugar el factor de clima, ¿ya? Pero, pues como mencionamos, más o menos vamos a tener de 300 a 800 huevos por hembra, ¿ya? Y esto una referencia a zonas costeras, que también posteriormente vamos a ver en zonas tropicales, ¿ya? Aparte de eso,
pues tenemos lo que es la alta capacidad de dispersión de manera natural y antropogénica, ¿ya? Y puede atacar a más de 250 frutas y hortalizas, ¿la? Como la cereza de café, que son el principal hospedero. Muy bien, y, y aquí vamos a tener, ¿no? Componentes del manejo integrado de la mosca del Mediterráneo, mosca de la fruta, ¿ya? Donde tenemos lo que es la vigilancia, ¿no es cierto? Epidemiológica, ¿no es cierto? En donde vamos a trabajar en vigilancia epidemiológica, se va a trabajar con lo que es el trampeo, muestreo y lo que es la divulgación, ¿no? Eh, bien, primero que esto es un siglo, ¿no? Se puede empezar, ¿no? De forma preventiva con el trampeo, ¿no es cierto? O también se puede iniciar con lo que es el muestreo. Por decir, si yo quiero, si ya quiero irme diferente a trampeo, no hay problema, lo trampeamos y revisamos nuestro tampa, ¿no? Vamos a evaluar nuestro tampa. Si, cuál es la población o cuál es la cantidad, el porcentaje de, ¿no? de moscas que podemos ¿no? obtener en nuestra trampa, ¿no? Para poder evaluar. Y por lo cual vamos a trabajar pues con lo que es ¿no? Con nuestros parámetros que vamos a tener en nuestro contexto. ¿Ya? Y también se puede hacer lo que es el muestreo, ¿no? Antes del trampeo, donde pues vamos a hacer muestreos al azar, ¿no? O diferentes diseños que tenemos, ¿no? Para el muestreo, ¿no? Para el mapeo, en realidad, por planta y por fruto. ¿No es cierto? En donde también vamos a evaluar, pues, la presencia de, mayormente en la fruta, ¿no? La presencia de larvas, en estado de larvas, también huevecillos que podemos encontrar en el fruto mismo, ¿ya? Y al final, estas como trampeo y como muestreo nos va a traer a divulgación, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí lo tenemos, ¿ya? Y otro, después de esta vigilancia, pues tenemos que hacer el uso de tecnología de control. Y ahí tenemos entonces las tecnologías de control donde nos vamos a trabajar con lo que son aspersiones, ¿no? Equipos de aspersión, ¿no? Como la mochila fumigadora, también máquinas fumigadoras, entre otras, ¿no es cierto? Que nos va a ayudar, ¿no? Como tecnología en lo que es el manejo integrado de la mosca, ¿ya? El otro es lo que es la destrucción de frutos. No, una vez que tenemos ya identificados frutas con mosca, así sea una larvita que hayas encontrado, un huevecillo, lo que vamos a hacer es destruir o, digamos, ya enterrar la fruta. En este caso, en la fotografía, podemos visualizar, ¿no? Que se está enterrando la fruta con presencia de mosca de la fruta, ¿no? Entonces, ahí el parámetro que SENASA nos da, que tiene que estar bajo, ¿no? O sea, bajo la capa de tierra con la cual vamos a tapar, tiene que ser un aproximado de 40 a 50 centímetros, ¿no? De capa. Y bajo esta capa tiene que ir la fruta. No importa hasta qué profundidad podemos hacer el hoyo, ¿no? Tal vez 2 metros, 3 metros, o eso, no importa. Lo importante es la capa que va a cubrir después de la superficie de la fruta donde va a ir. Eso es lo más importante. Ya, y después tenemos lo que es el tratamiento hidrotérmico. El tratamiento hidrotérmico es donde que podemos tratar, ¿no? A frutos que tal vez se hace pues estos procesos, o sea, donde que, eh, digamos, de repente no se va a derivar, ¿no? Se va a derivar, entonces lo que es de mosca de la fruta no afecta, ¿no? No va a afectar, como por ejemplo en vid, pero con el propósito
¿no? Para procesar pisco, ¿no? Para hacer vino. O sea, puede ir, o sea, pero SENASA no te va a permitir, pero como algo interno se puede manejar en donde que si tenemos mosca de la fruta, de alguna manera no va a afectar porque vamos a tener, ¿no? Vamos a procesar, se va a procesar, ¿cierto? Ya entonces son, ¿no? Eso tratamiento hidrotérmico va a depender con qué cultivo estamos trabajando, ¿ya? Pero si hablamos de vid, pero ¿qué es como propósito para la mesa? Uva para la mesa, pues no, o sea, pues este proceso no va. Así es. Técnica de insecto estéril también es otra de las técnicas, ¿no? Esterilizar ¿no? Al adulto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otro, lo que es control biológico, que también se puede controlar, ¿no? De forma biológico, con el famoso, por ejemplo, lo que es, ¿no? Mariquita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son carnívoros y se alimentan de huevecillos y larvas, ¿no es cierto? Ya, y lo otro son estaciones SEO, ¿no? Las trampas. Muy bien. Y entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver, lo que son los componentes, ¿no? Para el manejo integrado, ¿no? De la mosca. Muy bien. Ya, y ahora sí ya vayamos a lo que es la vigilancia, ¿no? De epidemiológica de forma específica. Vamos a poder visualizar de forma, ¿no? Específica. Bien, ¿en dónde tenemos que empezar con la pregunta o preguntarnos dónde está la plaga? ¿No? ¿Y cómo vamos a saber dónde está la plaga? Obviamente vamos a saber a través de trampeo de lo que es el muestreo. Vayamos por trampeo entonces, ¿no? Que permite, pues el trampeo nos permite conocer la presencia o ausencia, ¿no? De especímenes de adultos de la plaga de la mosca, ¿no? Y proporciona información para diseñar y orientar las estrategias de control, que debe estar completado por un programa, ¿no? Simultáneo de muestreo de frutos, ¿no? En donde también, en donde, ¿no? Se va a trabajar, ¿no? Para el trampeo especialmente con atrayentes sexuales y alimenticios, ¿ya? Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, se va a trabajar con panel amarillo y el producto que podemos utilizar es, por ejemplo, lo que es el PIT Melure a 3 gramos, ¿ya? Y otro también es lo que es el fase cuarta, con lo que es el Bioluri, ¿no? ¿Ya? Y hay otro, con lo que es el trampa Jackson, mayormente lo que es el Magpal, ¿no? Hay dos tipos de trampas, lo que es el que podemos utilizar, ¿no? Que también con los productos, con Brit Melure, entre 3 gramos, ¿no es cierto? En Jackson, también, en este caso tenemos otro tipo de trampa, lo que es el CIC, pero esto es casi menos utilizado, ¿no? Que también se utiliza el mismo producto a 10 gramos. Ya en donde se va a también pasar por un proceso, lo que es después de que ya se recogen las trampas, ¿no? Se tiene que pasar por recepción, revisión y lo que es el diagnóstico, ¿no? Hay que utilizar incluso el microscopio para poder diagnosticar, ¿no? Ya que puede quedar digamos, algún partícula, algún órgano ¿no? De la mosca, ¿ya? Especialmente, pues esto trabajan de forma, digamos, de forma bien detallado, bien específico, ¿no? Todo bien manejado, bien evaluado, SENASA, ¿no? Ellos hacen este proceso, o recepción, revisión, diagnóstico. Aunque el mismo productor casi no, pero ¿no? Es el proceso adecuado, ¿ya? Bien, después tenemos lo que es el muestreo, en donde es el complementario, ¿no? Al sistema de trampeo, ¿ya? Es el complementario, que permite detectar estados inmaduros de la plaga, como huevos y larvas. ¿Y cuál es el proceso en muestreo? Pues una vez que ya tenemos, ¿no? Se tiene que hacer lo que es la recolección de los frutos, obviamente. Después, lo que es la disección, ¿no? Y después de disección, igual que en el trampeo, vamos a pasar a diagnosticar, ¿ya? Ese es el proceso
adecuado entonces para el muestreo. Muy bien. ¿Ya? Y después tenemos que conocer el manejo integrado de plagas, que es importantísimo, que esta misma pues se utiliza también para el manejo integrado de la mosca de la fruta, ¿no? Que también es la plaga, ¿no es cierto? Y en donde vamos a tener tecnología de control, ¿ya? En donde el primero es el paso de destrucción de fruta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer a través de eliminación de estados inmaduros, ¿no? Destrucción de sustrato de ovoposición, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí se tiene que enterrar. Ya les he mencionado cuál es la profundidad o cuál es la capa de tierra que tiene que ir, ¿no es cierto? O sea, el tapado, ¿no? Bien, también tenemos aspersión terrestre, lo cual viene lo que es la eliminación de adultos con producto orgánico, ¿no? Y podemos utilizar producto a base o con ingrediente activo lo que es el espinosato, ¿ya? Cualquier producto que tenga este ingrediente. Y otro es lo que es estaciones SEO, ¿no? Que son atrayentes alimenticios para adultos, ¿no? De esta plaga, principalmente, ¿no? Para hembras, que se puede utilizar, ¿ya? Muy bien. Y se preguntarán, pero estas estaciones cebos o atrayentes o el trampa, ¿cómo podemos realizar? ¿No? Aquí tenemos entonces, podemos utilizar, por ejemplo, lo que es la técnica de trampeo masivo, ya con 4 perforaciones de 6, ¿no? milímetros. Ya ahí tenemos nuestra trampa. Pero, ¿y qué producto podemos utilizar aquí? Se preguntarán. Por ejemplo, uno de ellos podemos utilizar lo que es el Ceratrap, ¿ya? Ceratrap va a venir con su ficha técnica, ¿cierto? Y con eso tenemos que guiarnos en cuanto a lo que es la dosificación, donde Ceratrap no va a traer tanto macho como hembra, ¿no? ¿Ya? Ya que va a tener un atrayente alimenticio también. ¿Ya? O sea, no necesariamente tal vez vamos a tener productos que van a atraer tanto machos hembras, o como también puede ser solamente hembras o solamente machos. ¿Por qué? Porque según el producto que vamos a utilizar, cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos atraer? Entonces, si es para la hembra, obviamente tiene que ser una ferormona que atraiga a la hembra. Si es macho, de la misma manera, una ferormona que atraiga a macho. Así es. Ya entonces, pero normalmente pues va a atraer, ¿no? Y este tipo de trampas, como muy bien mencionamos aquí, principalmente para hembras. Así es. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿no? En la técnica de trampeo masivo. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a tener tratamiento de dos tipos de atrayentes alimenticios. ¿Ya? Primero tenemos lo que es el trampeo masivo, ¿no? De 100 trampas por hectárea. Atrayente, como atrayente podemos utilizar lo que es, o se puede utilizar lo que es el fosfato diamónico, ¿no? 1846, ya con dosis de 1 kilogramo por 20 litros de agua y la cantidad preparada por botella de, ¿no? 300 centímetros cúbicos, ya duración de atrayente, no para un mes. Así es. Digamos, muchos se preguntarán, pero otros ingenieros nos han recomendado para semanalmente o 15 días. Pues eso va a depender de cada producto. Ya entonces, si trabajamos con este producto, con fosfato diamónico, pues vamos a trabajar, o la duración, ¿no? El tiempo que vamos a dejar es por 30 días. Muy bien. Después tenemos lo que es el trampeo masivo igual por 100 trampas por hectárea y utilizando como atrayente lo que es el comercial, ¿no? Los trap, ¿no? El plus trap también es otro producto casi igual a lo que es el Ceratrap, ¿no es cierto? Plus trap también vamos a tener en la cantidad que vas a preparar es preparado por botella 300 centímetros cúbicos.
¿ya? Y de este producto es un poquito más, ¿no? Ahí tenemos la duración del atrayente, que es de 45 días, ¿ya? 45 días. Muy bien. ¿Ya? Y aquí vamos a tener ya lo que es la severidad de daño en racimo, que también es importantísimo saber, ¿no? Cómo evaluar nuestros racimos, nuestras frutas, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo con, ¿no? En vid, ¿no? En la uva. Por ejemplo, una uva sano, ¿no? Que es grado cero, va a estar con esta visibilidad, ¿no? Con esta apariencia. En segundo, el primer grado ya pues viene estas sintomatologías, ¿no? Estas reacciones fisiológicas en el fruto. Y después ya esta vendría sería grado 2, grado 3 y grado cuarta, donde que ya definitivamente, ¿no? El fruto está entrando, ¿no? Casi malogrado al 100%. Ya, y la detección mayormente pues va a ser en primer grado o segundo grado, en peor de los casos, cuando no se evalúa, ¿no? Por eso se tiene que prevenir. Muy bien. Otra importancia de manejo integrado también es conocer el siglo de la plaga, ¿ya? Bueno, por ejemplo, por eso le decía el siglo de la plaga, la cantidad, los huevecillos que puede tener, eso va a depender bastante del factor climático. Por ejemplo, hablemos de 25 grados Celsius, ¿no? Vamos a tener este siglo, ¿no? Donde vamos a tener huevos, ¿no? De 2 a 5 días, ¿ya? Larvas vamos a tener en 3 estadios, eso es para todo, en cualquier ambiente, obviamente, ¿no? De 2 a, digo, de 6 a 11 días, así es. Pupa, de 9 a 11 días, ¿correcto? Hembras de 4 a 5 días alimentándose antes de llegar a la madurez sexual. La cópula de 2 días después, ¿ya? Ovoposición de 3 días después, longevidad 30 a 60 días. ¿Ya? Y los huevecillos que va a poner, como les decía, esto por ejemplo en factor, ¿no? O en climas tropicales, ¿no? Nos dice hasta lo que es 250 a 1200 huevos por hembra. En el anterior mencionamos, ¿no? De 300 a 600 huevos por hembra, ¿no es cierto? En este caso tenemos esta referencia de 250 a 1200 huevos por hembra. Entonces, tener en cuenta que el factor climático juega un papel importantísimo, ¿ya? Y después tenemos el umbral de desarrollo, ¿no? De 9,7 grados Celsius, ¿ya? El desarrollo óptimo va a ser de 20, ¿no? 24 a 29 grados Celsius, ¿ya? Invierno, tenemos, bueno, estas informaciones son casi lo óptimo, ¿no? O sea, en cualquier clima que tenga este parámetro de temperatura, se va a desarrollar, ¿no? Es óptimo. Ya tenemos entonces invierno, larva, pupa, adultos inactivos, ¿no es cierto? Ahí va a estar así, ¿no? O sea, larva, pupa, adultos van a estar inactivos. Así es. Mayormente el estado donde que hacen más daño, ¿no? Pero las frutas, o sea, en invierno mayoría de las frutas ya no van a estar en estado de maduración, ¿no? Va a depender de nuestro cultivo entonces. En donde también, un dato importantísimo, donde que las hembras no, no, no van a, no ovoponen por debajo de 16 grados Celsius. Importantísimo ese dato. Ya, entonces, en invierno vamos a tener poca actividad. Ya, aquí tenemos el siglo biológico de Ceratites capitata, ¿no? Su nombre científica de la mosca de fruta. Bien, entonces, no vamos a empezar como siempre por el adulto de cualquier contexto, de cualquier ambiente que nos puede migrar a nuestro campo, y este adulto va a tener cópula, ¿no? Hembra y el macho van a tener ¿no? La cópula, y obviamente, ¿no? La hembra va a ir en busca de fruta, donde va a hacer lo que es la
¿no? Oviposición, ¿no es cierto? Va a depositar el huevecillo en o en la fruta, ¿no es cierto? Después de este proceso del huevecillo, ¿no? Va a pasar a estado de larva uno, larva 2, donde que empiezan a hacer daño, y lo que es larva 3, ¿no? Van a empezar a hacer daño. Después de larva 3 ya pasa pues a lo que es el estado de pupa, ¿ya? Después de estado de pupa ya sale una mosca adulta. Bien, entonces esto sería el siglo, pero ¿cuántos días, cuáles son? No, aquí tenemos, ¿no? Los días. Entonces, también va a depender de, de lo que es el factor climático que puede variar en cuanto a los días, pero con un promedio de 21, ¿no? días aproximadamente del siglo, ¿no? El siglo que va a tener la mosca de la fruta. Muy bien. También tenemos tipo de trampas, ¿no? Para trampeo masivo, seguimos, ¿ya? Con Ceratrap o españolas. Ya también hay que especificarlo, que es otra de las tecnologías. Aquí no se trabaja a base de atrayentes orgánicos, resultado de lisados, ¿no? Intestinales de origen animal. Muerte por ahogamiento. Mayormente, si trabajamos con lo que es producto Ceratrap, no va a ser muerte por ahogamiento. ¿Ya? La trampa que podemos colocar es de 80 a 120 trampas por hectárea. Esa es la recomendación. Distribución más cuidadosa, ¿no? No tenemos experiencia comercial, o sea, aquí no necesariamente hay que guiarnos ¿no? con una ficha técnica, no tanto, sino lo importante es el número de trampas y la dosificación. ¿Ya? Y excepto con ensayos por NIA. Oye, mayormente se viene pues trabajando con NIA, ¿no? En el predio, ¿no es cierto? ¿Ya? Duración, ¿no? Lo que es la reutilización del recipiente, o la duración del recipiente que podemos tenerlo es, ¿no? De 90 a 120 días, ¿ya? Del recipiente. De poder cambiar, no puede ser semanal, ¿no? Puede ser también cada 15 días, incluso por 20 días. O sea, lo importante también es evaluar nuestras trampas. ¿Ya? Así es. Muy bien. Ya, y para tener más claro lo que es el proceso de MIP, vamos a poder, ¿no? Vamos a poder visualizar, vamos a poder ver este proceso, lo que es el proceso del manejo integrado de plagas. En donde se empieza, ¿no? Por identificación del daño y de la plaga, ¿no? Yo de repente estoy paseando en el campo y veo un daño, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo de la uva, ¿no? Entonces yo identifico y veo mi parámetro está en segundo grado, tercer grado, entonces es una alarma para mí, me está alarmando. Entonces, ¿qué hago, no? Ni bien que encuentro o identifico el daño de la plaga, lo primero que voy a hacer o lo que tengo que hacer, el primer paso es conocer su siglo biológico de la plaga. Si no, ¿cómo voy a combatir? Si no, ¿cómo, en qué momento voy a combatir? Por ejemplo, cuando está en estado de pupa, es difícil de controlar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está debajo del subsuelo, aproximadamente de 2 centímetros bajo suelo, ¿no es cierto? Entonces, ahí no podemos controlar, o sea, es difícil, ¿ya? Entonces, pero cuando está en estado adulto, ahí sí podemos controlar. Y cuando está en estado de huevecillo larva, es un poquito complicado controlar. Ya entonces, por eso tenemos que estudiar su siglo biológico, tenemos que saber. Y además, también importantísimo conocer su siglo biológico de nuestro cultivo, con qué cultivo estamos trabajando, ¿ya? Y después de este proceso, tenemos que monitorear y hacer el muestreo respectivo, ¿no? Lo que es ¿no? Plaga ambiente, ¿ya? ¿No es cierto? Y entonces eso creo que también ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el proceso de monitoreo y el muestreo? ¿Ya? Muy bien. Y después de este proceso pasamos a lo que es el umbral de intervención, donde
¿qué se tolera? O sea, ¿qué es lo que vamos a tolerar? ¿Vamos a tolerar o lo tenemos que erradicar y ya? ¿Cómo es? Entonces, el umbral de intervención también va a depender, ¿no? Con qué cultivo estamos trabajando. Si de repente estamos trabajando con fruta de exportación, estamos exportando, entonces una, una sola mosca que se puede encontrar en un fruto ya es alarmante, ¿no? Entonces ya tenemos que intervenir, ya tenemos que intervenir. Por eso se llama umbral de intervención. Y para intervenir, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que es la elección de combinación de tácticas apropiadas. ¿Con qué técnica, con qué método vamos a hacer el manejo integrado? ¿No es cierto? Puede ser químico, puede ser biológico, cultural y además puede ser, ¿no? Hacia a través de otras metodologías que tenemos dentro de manejo integrado de plagas. Una vez que se ha trabajado, se ha elegido un determinado método, ¿no? Un tipo de control, eh, lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no? Evaluar si ha sido efectivo, ¿no? O de repente no ha sido efectivo, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado que hemos tenido? Y ese resultado se tiene que registrar, ¿no? Cosa que para las, ¿no? Para las siguientes controles o manejos que podemos hacer, ya va a quedar un historial, ¿no? Historial donde que de repente hemos cometido errores, ¿no? O de repente hemos hecho mejor para poder seguir los mismos, casi los mismos pasos para guiarnos, ¿no? El porcentaje de la presencia de las moscas, factores que han influido, ¿no? Factores que no ha sido a nuestro favor y factores que no nos apoyan. Entonces, todo eso se tiene que registrar. Entonces, todo este proceso es el proceso adecuado para el manejo integrado de la plaga. Y es importantísimo saber este proceso. ¿Ya? Y eso, pues, para todo tipo de plagas, no solamente para mosca de la fruta. Muy bien, aquí también un poquito vamos a seguir especificando en lo que es el monitoreo y muestreo, porque es importantísimo. Y ahí tenemos trampas ferormonas, ¿no? Por frutales, en frutales, y donde hemos hablado de trampas no pegajosas, que también funciona para trips, ¿no? Y para las moscas, también, pues, ¿no? Para mosca de la fruta también. Es un tipo de trampa. Y monitoreo donde se tiene que hacer o es la detección de focos y evaluación o evolución de problemas, ¿no? En donde vamos a tener plagas ¿no? Plagas frutales, ¿no es cierto? ¿Ya? Pulgones, entre otras, pero en este caso estamos hablando de las plagas frutales, donde que estamos hablando de mosca de la fruta, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Y viene lo que es el análisis de semillas de suelo, ¿no? Donde se tiene que hacer también, no mayormente, análisis de semillas o frutos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí es en donde que vamos a tener la plaga, o mayormente podemos encontrar en estado larval. Y en el suelo, ¿por qué evaluar? Por el tema de, ¿no? De encontrar en estado de pupa. De repente, ¿no? Yo ya apliqué mi producto ya, Spinosat, ya lo hemos aplicado para controlar mosca de la fruta, muy bien, en estado de adulto. Pero de repente he tenido, ¿no? La mosca, pero en estado de pupa. Estaba ahí debajo del suelo y tranquilo, descansando. De par de días llega a etapa de adulto y de vuelta es técnica. Y lo que he aplicado no me ha servido. ¿Cierto? Entonces eso es lo que pasa, es por esa misma razón se tiene que evaluar el suelo. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces, además, para lo que es el muestreo o monitoreo, realmente para muestreo, estas metodologías podemos aplicar, ¿no? En zigzag, en recta o en de forma circular, ¿no? Dependiendo del lote, del tamaño del lote o por hectárea que podemos, ¿no? Trampear o muestrear. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las formas, ¿no?
las metodologías de muestreo que podemos utilizar. Bien, y los métodos de control ahí tenemos. Ya, no tenemos lo que es control químico, ¿no? Como ya les mencionaba, en donde se puede utilizar productos, ¿no? Mayormente insecticidas para controlar esta plaga, ¿ya? Mayormente en estado adulto. Así es. Uno de los productos que hemos mencionado a base con, ¿no? con un ingrediente activo es Spinosad. ¿Ya? Y otros controles que podemos utilizar, otra metodología es lo que es control cultural, ¿no? Control mecánico y control legal. Ya, o sea, prevenir, ¿no? Con labores culturales, entre otras. Y después, otro tipo de control que tenemos es el control biológico, ¿ya? Control biológico, que también es un temazo, ¿no? Que tendríamos que hablar un tema completo, un curso completo. ¿Ya? Pero como Chales mencionaba también, se puede utilizar el famoso, ¿no? Em, lo que es el famoso mariquita. De resistencia varietal, aunque esta en frutales, pues no nos va a funcionar. No nos va a funcionar, ¿no? Para otras plagas sí, pero para mosca de la fruta, no. O sea, no hay una fruta que digamos, una fruta que no atraiga mosca de la fruta, no. Nos estaríamos engañando. Así es. Entonces vamos especificando en qué consiste lo que es el control químico y todo lo demás controles. Vayamos por control químico. El control químico es una medida de control con un uso de productos químicos y es una de las medidas más efectivas y rápidas, aunque el MIP, ¿no? Manejo integrado de plagas, tiene como objetivo reducir el uso de productos químicos, ¿ya? Entonces, el control químico mantiene su posición como la medida de control más segura e inmediata, o sea, rápido. Así es. Entonces, esto, el de control químico, sí, nos sirve, pero siempre en cuando estamos de emergencia, cuando estamos repleto de mosca de la fruta. Pero mientras, pues no. Si nos prevenimos desde labores culturales y todo aquello, pues no pasa nada. O sea, no necesariamente tal vez tenemos que hacer el control químico. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver o cuidarnos de los parámetros que nos da lo que son reglamentos para exportación, como lo que es el Global Gap, el BPA, ¿no? Buenas prácticas agrícolas y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede quedar residuos químicos, ¿ya? Entonces, tener bastante cuidado al utilizar este método de control químico. ¿Ya? Así es. Bien, bueno, y lo importante es usar, ¿no? Productos químicos que tengan menos toxicidad y más electividad. Y también hay que tener mucho cuidado con el manejo, aplicación y almacenaje para evitar intoxicación, ¿no? Efecto negativo a los cultivos y accidentes que podemos ocasionar tal vez. ¿Ya? En control químico. Ahora tenemos control mecánico, ¿no? Donde se hace pues la eliminación manual y es la más fácil e inmediata medida de control de plagas y enfermedades. Y especialmente en la primera etapa de infestación, ¿no? Por ejemplo, pulgones, oruga de repollo, mancha o marchitamiento, lo cual se nota por observación que se elimina fácilmente. Después hay que eliminar, ¿no? Enterrar, quemar los insectos, en este caso, mosca de la fruta, ¿no es cierto? Em, y a la parte infestada, ¿no? En un lugar fuera del cultivo. Y a veces, ¿no? A veces debemos de tener o debe tener cuidado porque algunos, ¿no? Eh, algunos si fueran otro tipo de plagas, nos puede causar daño. Pero en este caso, mosca de la fruta, ya que vamos a retirarlo con la fruta misma, no vamos a tener problemas. ¿Ya? No vamos a tener problemas. Ya, y lo que hablábamos, ¿no? Bastante utilizado en control en mosca de la fruta, ¿no? Es lo que es em, ¿no? La feromona. La feromona funciona muy bien, ¿no? En mosca de la fruta. La mayoría ¿no? De mayoría de lo que son las moscas, ¿no? Se trabaja bastante bien con este
producto, ¿no? Donde se va a utilizar, ¿no? Donde se va a utilizar la sustancia, ¿no? De efecto muy fuerte que se llama feromona, que se puede confundir también con la actividad de reproducción con el uso de feromona sintética, donde los machos, ¿no? Donde los machos son atraídos por la feromona sintética y pierden su oportunidad de cópula por hembra. En consecuencia, baja la población de mariposa, por ejemplo, si hablamos de mariposa y las larvas que son dañinas en los cultivos. Y lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo pasa con la mosca de la fruta, solo que aquí se está haciendo ejemplo, ¿no? Con las mariposas. Bien, entonces aquí sí, hablemos específicamente de mosca del Mediterráneo, ¿no? Mosca de la fruta. Como ya también mencionamos, ¿no? Que atacan a más de 250 especies de frutas, hortalizas con daños directos de cierre de mercados internacionales y restricciones en la movilización nacional. En café ocasiona mermas en la calidad de grano de café, caída prematura y disminución de peso en propiedades organolépticas. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas estrategias de manejo de mosca de la fruta, donde se ha hablado de lo que es la vigilancia y control. Vigilancia es con el trampeo de mosca de las frutas, de redes de vigilancia, ¿no? Y muestreo de frutos. Muy bien. Y control, tenemos ahí con, ¿no? Siguiendo el paso de manejo integrado de mosca de la fruta, o sea, lo que acabamos de ver, todo el proceso, el trampeo, el proceso de MIP, todo aquello se tiene que aplicar, los productos, en lo que es el recojo de frutos afectados, el entierro, todo eso, ¿no? Todo ese proceso, ¿ya? Es el manejo integrado de mosca de la fruta. Aquí solamente estamos aclarando, ¿no? Estamos especificando, ¿ya? Y hablemos también de lo que es el trampeo, ¿no? Especifiquemos también de trampeo de mosca de las frutas de redes de vigilancia, ¿no? Donde el trampeo es el procedimiento oficial efectuado en un periodo de tiempo dado para determinar las características de una población de plagas, ¿ya? O para determinar las especies presentes dentro de un área. Muy bien. Tenemos objetivos de trampeo. ¿Y cuáles son los objetivos de trampeo? Pues es la detección de la mosca. Y además de detección de la mosca es la delimitación, ¿no? Delimitar el daño en nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es sacar, ¿no? Más producción, que sean de calidad, ¿no? Y de cantidad, obviamente. Así es. Y el monitoreo. ¿Ya? Es el objetivo del trampeo. ¿Por qué? Porque el monitoreo, como ya lo mencionamos también, es el complemento del trampeo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Y aquí hablemos un poquito más las aplicaciones del trampeo. ¿Dónde se va a hacer los trampeos? Obviamente se va a hacer en áreas infestadas, ¿no? ¿No es cierto? Donde se va a determinar, ¿no? La presencia de especies, en este caso de mosca de la fruta. Y monitorear las poblaciones, ¿no? Vamos a monitorear, o sea, qué tanta población tenemos de mosca de la fruta. Después tenemos lo que es la supresión, en donde vamos a obtener un área debajo de, ¿no? De prevalencia de mosca de la fruta, ¿cierto? Y también dentro de esta misma supresión ahí es el punto o el medio donde que hace el trampeo, donde tenemos que medir la eficacia de las medidas de control usadas para reducir la población de moscas. ¿Correcto? Muy bien. Y tenemos lo que es la erradicación, o sea, después del trampeo y todo aquello, no hemos monitoreado, tenemos que pensar en erradicación, en erradicar, en donde obtener áreas libres mosca de la fruta. ¿No? O sea, el objetivo de erradicar es tener nuestras áreas, nuestro campo libre de la mosca de la fruta. ¿No? En donde el trampeo, en trampeo se va a medir la eficacia de las medidas de control usadas para eliminar una plaga de un área. Muy bien. Ok. ¿Ya? Y después viene lo que es la exclusión, ¿no? Donde tenemos que minimizar el riesgo de introducción o reintroducción de una plaga en un área libre, ¿no? Eso tienes que minimizar, o sea, ya no tenemos que dejar de que entre
algún mosca de alguna plaga. O sea, ya tenemos que prevenir, ya tenemos que estar prevenidos. Ya en el trampeo, entonces, tenemos que determinar la presencia de las especies de objeto de medidas de exclusión y confirmar o rechazar la condición de área libre de la plaga. Y entonces ahí tenemos las aplicaciones del trampeo. Muy bien. Ahora pasamos a tipo de, ¿no? de trampas para el monitoreo de mosca de las frutas, donde ya hemos hablado, ¿no? de lo que es el trampas Jackson, que también vamos a especificar, porque solamente hablamos trampas Jackson y ya. Pero aquí tenemos, ¿no? de trampas de Jackson, donde la detección de mosca mediterráneo presente en Colombia o en cualquier parte del todo latino, en campos frutícolas, ¿no? Se realiza, ¿no es cierto?, en monitoreo con trampas Jackson, ¿no es cierto?, cebadas con la paraferormona sexual, ¿no? Y ya lo hemos mencionado el producto, lo que es el Trimetlure, para la atracción y captura de machos. ¿Ya? Muy bien. Y también tenemos lo que es, ¿no? Lo que es gancho, ¿no? Gancho para colgar, o sea, las partes de este trampa Jackson, si podemos, ¿no? Si podemos fabricarlos de forma casero, claro que sí se puede. Entonces tenemos el gancho para colgar la trampa, el cuerpo, ¿no es cierto? Gancho de algodón también, el algodón también aparte, ¿no es cierto? Y lo que es la lámina con pegante y lo que es cara lateral, ¿no? Y esta trampa va a capturar machos, ¿no es cierto? Por eso ahí tenemos ejemplo, aquí uno real, ¿no? La trampa, fotografía real, ¿no es cierto? Y también tenemos las fotografías de las moscas, ¿no? Tanto hembra y macho. ¿Cuál es lo que va a caer? Pues, ¿no? Macho. El macho, ¿no? El mosca macho es lo que vamos a tener en nuestra trampa. Ahí lo tenemos entonces. Muy bien. Y otro, y también tenemos lo que es el magpie, ¿no? Eh, trampas magpie, en donde la detección de mosca de frutas del género Anastrepa, ¿no? Presentes, se realiza mediante el monitoreo de trampas, ¿no? Magpie. Y cebadas con, ¿no? Con cebadas con proteína hidralizada con atrayente alimenticio. ¿Ya? Así es. Entonces, ahí se va a utilizar, ¿no? Cebadas de proteína hidrolizada. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las dos trampas más utilizadas para hacer el manejo integrado de mosca de la fruta. Muy bien, entonces eso sería todo el proceso en cuanto a lo que es el manejo integrado, ¿no? De la mosca de fruta. Muy bien, ahora sí estaríamos pasando a la parte de preguntas, dudas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, pues les escucho. Adelante, si tendrían alguna consulta, duda, ¿no? Pueden escribir al chat o pueden activar su audio. Les escucho. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta, ingeniero, la dosis que podemos utilizar de espinosal para control de mosca de la fruta, en el caso de presentación de entrus, ¿cuánto es lo recomendado por hectárea? Bien, bien, o sea, podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, lo que es el SPNESAT, bueno, por hectáreas, lo que es la cantidad, ¿no? En intros, mayormente vamos a ver los productos que va a venir, ¿no? Va a venir con sus, como les decía, con su ficha técnica. Por decir,
yo les digo una que está fuera, un dosis que está fuera de ficha técnica, podemos, digamos, podemos alterar, ¿no? Puede ser menos efectivo o bien no puede quedar residuos químicos. Por lo cual, en este producto, porque Spinosad va a venir con diferentes marcas, ¿no? Pero con el mismo ingrediente activo, con diferentes nombres comerciales, tenemos que guiarnos con su fecha técnica, que obviamente te va a mencionar por hectárea, ¿no? En pre, puede ser, ¿no? De emergencia y todo aquello, o sea, va a venir especificado como cualquier producto. Entonces, mi recomendación hay que guiarnos, ¿no? Con su fecha técnica. Para eso está la fecha, ¿ya? Eso es mi respuesta a tu pregunta, mi estimado. Gracias, ingeniero, gracias. Buenísimo. A ver si alguien más tendría, ¿no? alguna pregunta respecto al tema que acabamos, ¿no? de terminar, de lo que hemos hablado, el proceso, algo tal vez no quedó claro. Adelante. A ver, ¿alguna duda, pregunta? Adelante, por favor, se tendrían. Ingeniero, buenas noches. ¿Me puede escuchar? Claro, adelante, le escucho. Disculpe, durante el curso se va a tocar los temas de muestreo, o sea, para reconocer los piquetes, todo eso. A ver, no lo entendí. ¿Puede repetir, por Pues, favor? o sea que, es decir, si durante el curso se va a tocar temas de muestreo para reconocer los piquetes. Allá, mm, claro, si vamos a hablar todavía, ¿cómo han coordinado con el asesor académico? Si de repente vamos a tener otro tema más, obviamente que sí, ¿no? Vamos a tocar los temas de forma más específica, ¿no? Y como es de una hora, ¿no? Mira, nos quedan muy pocos minutos.